Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Hoy día 8 de diciembre del 2024. Y vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Y en esta oportunidad vamos a leer del capítulo 2, del verso 1 al 12. Así que le animo a que usted tenga una Biblia en físico, cerca, un cuaderno de notas, porque el Señor tiene mucho que decirnos en esta mañana a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Así que usted prepárese, tenga ahí un cuaderno de notas, tenga también su Biblia, tenga sus resaltadores para que usted pueda marcar, pueda anotar, quizás, si lo permite, al margen de su Biblia, alguna anotación, o si no, para eso también usted tiene una libreta. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta mañana, que sea su Espíritu Santo realmente hablándonos a nosotros, su iglesia, sus hijos. Así que vamos a orar. Acompáñame en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Y primeramente, Padre, nos sacudimos, Señor, de todo pecado, de toda cosa, Señor, que no sea conforme a tu voluntad. Padre, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, de que tu sangre preciosa una vez más sea limpiándonos, sea ministrando de acuerdo a nuestra necesidad. Y que tu Espíritu Santo, Señor, cumpla, Señor, su propósito en esta mañana de abrir nuestro entendimiento, de guiarnos a toda la verdad, darnos, Señor, oh Dios, la revelación que tú quieres que nosotros, Señor, pongamos en práctica hoy y todos los días de nuestra vida. Amado Dios, nos ponemos en tus manos, Señor, te pedimos por las personas que están conectándose, por aquellas que se van a conectar. Padre, sabemos que tu presencia, tu unción sigue actuando, Señor, aún en el tiempo y fuera del tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro, para, Señor, cumplir el propósito para el cual tú envías tu bendita palabra. Señor, nos ponemos en tus manos y mientras, Señor, compartimos tu palabra, seas tú tocando para salvación, para sanidad, para restauración, Señor, de hogares, de matrimonio, de familias, de ministerios, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Así que vamos a leer la palabra en esta mañana. Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Así que vemos aquí
cosas muy importantes. Este es un relato muy conocido, muy leído también, que se ha compartido muchas veces y se sigue compartiendo y se seguirá compartiendo porque tiene un significado muy especial. Es el primer milagro, según nos dice el evangelista Juan, es la primera señal que Jesús hace en su ministerio como Hijo de Dios. Así que es muy importante. Aquí Jesús está marcando una pauta muy importante. Y vamos a verlo y esperemos poder alcanzar todo el tiempo para poder desglosar todo lo que encontramos en este pasaje de las Escrituras. Entonces, primeramente, tenemos que mencionar, tenemos que decir de que aquí no solamente empiezan las señales que Jesús, valga la redundancia, empieza a hacer en su ministerio, sino que empieza a marcar una pauta, empieza a mostrarnos una secuencia que se va a desarrollar a lo largo de todo el Evangelio de Juan particularmente. Porque hemos dicho que el Evangelio de Juan lo que quiere mostrar y revelarnos es la divinidad, es la eternidad, es a Jesús, el verdadero Dios y verdadero hombre, el Dios encarnado, el Dios que dejó su gloria, como dice Colosenses, para venir a manifestarse en medio de los hombres. Y como él también lo dice en el capítulo 1, vino a habitar entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Vino a habitar, vino a formar su tabernáculo en un cuerpo humano. Entonces, vamos a desarrollar esto. Primeramente que aquí empieza no solamente la señal, sino que también va a mostrar un contraste, como decíamos, a lo largo de todo el desarrollo de este Evangelio de Juan. Primeramente vamos a ver de que va a haber un contraste entre el antiguo orden de la ley y el nuevo. Es decir, lo que Jesús viene a establecer a través de esta nueva acción que el hombre y todo ser humano tiene que tomar para tener una relación con Dios. Es decir, manifestar su fe en Jesús. Aquí, hasta antes de la venida de Jesús, el hombre tenía que vivir por la ley. Tenía que hacer todo lo que la ley decía. Ahora tiene que hacer todo lo que el Hijo dice que se debe de hacer. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hay un contraste muy notorio. Ya no es solamente la ley, sino la aplicación correcta de la ley. Y el cumplimiento real y verdadero viene a través de Jesucristo. Por eso ya no es solamente la ley, creer en la ley, aplicar la ley, sino obedecer. Y eso, obedecer a aquel que es Dios mismo. Y amigos, hermanos, esto es tan importante. Aquí nos muestra el contraste entre lo que se convirtió en una religión, porque la religión preponderante en este tiempo era el judaísmo, era esa acción religiosa de aplicar lo que dice la ley. Era la acción humana a favor de lo que Dios estaba diciendo, el cumplimiento. Pero la ley, como dice el apóstol Pablo, vino para hacer evidente nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra incapacidad de poder cumplirla. Y por eso vemos este contraste aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Porque a lo largo de lo que nosotros vamos a ver, aquí se muestra un contraste. Vemos aquí, por ejemplo, las 6 tinajas que nos muestra, o ya hemos leído en el capítulo 2, versículo 6. Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces aquí el evangelista Juan hace
mención a esas tinajas, pero también hace mención a una costumbre que tenían estos religiosos de los tiempos de Jesús. Dice, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Indudablemente, este ritual había sido adquirido, se había convertido en una costumbre inspirada en lo que ya se había manifestado, por decir así, en el tabernáculo de reunión, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes tenían que purificarse, lavarse, limpiarse, ponerse vestiduras sacerdotales para poder ingresar al tabernáculo, para ministrar delante del Señor. Entonces, el agua simbolizaba la purificación, simboliza también a lo largo de la Escritura la palabra. Ya en Efesios va a decir que Cristo ha limpiado su iglesia a través del lavamiento del agua, que es la palabra. Entonces la palabra tiene un efecto de pureza, de limpieza, y eso era lo que simbolizaba. Pero ya ellos lo habían de alguna manera establecido como una costumbre. Ya no solamente era un asunto de purificación, para ministrar específicamente para los religiosos, específicamente para los levitas, porque eso demandaba a Dios, eso es lo que él había establecido dentro del tabernáculo, sino que ellos, en su afán religioso, ya lo habían extendido para el hombre común y corriente. Ya ahora se lavaban los vasos, Jesús hace mención de eso, ahora se convierte en una costumbre también de que las personas que llegan, una manera de mostrar su hospitalidad, su reconocimiento, su respeto hacia los visitantes, era de que esas tinajas estaban ahí no solamente para lavarse las manos para comer, sino también les lavaban los pies, era una manera de atender a las personas que venían de las calles polvorientas. Entonces, una manera de prestarles una atención, una deferencia, ¿no?, hacia las personas que venían de visita a un hogar. Entonces, esas tinajas mostraban un ritual. Si bien es cierto, simbolizaban la palabra, pero también simbolizaba que uno tenía que hacer uso, de aplicar, leer, pero ya de una manera más que espiritual, una manera religiosa. Tiene que hacerse esto. Oye, mira, tus discípulos comen y no se han lavado las manos, no se han limpiado. Entonces, Jesús tenía que ser específico muchas veces. Pero sigamos. Entonces vemos este contraste. Y luego, a lo largo del Evangelio de Juan, en el capítulo 3 específicamente, una vez más se menciona el agua. Jesús, justamente como un religioso, con Nicodemo, le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. Ya está ampliando un poco. Acá vemos en estas bodas el agua. Ahora en el Evangelio, en el capítulo 3, vemos que está hablando con Nicodemo. Le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. No solamente es el conocer la ley, es tener una experiencia directa con Dios, que es lo que nos transforma, lo que nos cambia y nos habilita para poder aplicar los principios de su palabra, para que sean realmente eficaces, para que causen en nosotros una renovación, una limpieza, no solamente en el aspecto ritual, sino en el aspecto integral, en todo nuestro ser, por su Espíritu, porque su Espíritu es el que nos mantiene en una relación con Dios, nos permite captar el propósito de Dios para nuestra vida, no solamente la palabra. Por eso, amigos, hermanos, hay muchas religiones que tienen como fuente de inspiración la Biblia. Tienen la misma Biblia, tienen la palabra de Dios, pero no les ha alumbrado el entendimiento. La misma palabra de Dios les revela qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada. Ellos lo leen, pero sin embargo no lo pueden aplicar. Más bien aplican lo contrario. La Biblia nos revela
el carácter de Dios, nos revela el deseo de Dios, nos revela la manera en que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y cómo debemos nosotros adorarle y servirle. Cómo debemos de vivir en santidad, en una vida de obediencia total y completa a Él. Pero estas personas tienen la Biblia y no les amanece, no se les quita ese velo para que puedan entender que lo que Dios está diciendo es para aplicarlo. La Biblia nos muestra claramente que Dios está en contra de la idolatría, que está en contra del pecado, que está en contra de la inmundicia, de la fornicación, del adulterio. Sin embargo, mucha gente religiosa vive en esa situación. ¿Por qué no puede tener efecto la palabra? Porque el Espíritu Santo tiene que quitar ese velo de sus mentes y de sus corazones. Tienen que nacer espiritualmente. Tienen que nacer del Espíritu. No solamente tener la Biblia, sino tener el poder y la capacidad para poder vivirla en función al propósito, al plan eterno de Dios para cada ser humano. Entonces, vemos aquí ese contraste que se desarrolla a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Allí en el capítulo 3, como decíamos, el encuentro con Nicodemo y otra vez Jesús hace mención al agua. El que no naciere del agua. La palabra va a producir en nosotros fe, pero esa fe es necesaria de ser aplicada aceptando, recibiendo la propuesta de Dios. Es decir, el entregarnos a Jesús, el recibir a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso Juan va a decir en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, luego vamos a ver en el capítulo 4, en el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. La mujer samaritana le va a hablar también de religión. Le va a decir, en este pozo también estuvo Jacob, ¿no? Aquí también bebieron ellos. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Jacob? Que él y su familia y sus animales bebieron de este lugar. Y entonces ella le dice, Jacob nos dio este pozo, ¿no? Y entonces Jesús le va a decir, aquel que beba de esta agua siempre tendrá sed. Pero si tú bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Siempre está la propuesta de Dios, de ese Dios verdadero. No es solamente el asunto teórico, tenemos que llevarlo a la vida práctica. Y amados amigos, hermanos, lo que nos dice la Biblia es funcional, es para la vida, es para todos los ámbitos de la vida. No es solamente para vivir una vida de religiosidad, 2 veces a la semana, 2 horas a la semana, y también 2 veces a la semana, o 3 o 4, o a veces estamos todos los días en el templo. No es solamente un asunto ritual, es una cosa de experiencia, es una vivencia total y completa. El Señor quiere estar con nosotros en todo momento. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios quiere que seamos parte de hacerlo parte de nuestra vida, de nuestra experiencia. Luego, también, en el capítulo 5, en el capítulo 5 nos vamos a encontrar que Jesús está en el estanque de Betesda. Había un estanque ahí donde el ángel movía el agua y el que se metía primero, siempre el agua, esperando que se dé ese movimiento, ese movimiento de la gracia de Dios, porque 5 habla de la gracia de Dios. Entonces, pero en ese momento llega Jesús y le dice, tú no necesitas esperar el movimiento del agua si quieres ser sano. Entonces, él tiene que aceptar la invitación de parte de Jesús, el Dios vivo, el Dios hecho carne. Entonces, no basta solamente con el asunto ritual, es el asunto de experiencia, de vivir
de tener una relación con Dios. Entonces aquí nos muestra ese contraste a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Y también en el capítulo 9, cuando está con el ciego, le unta barro en los ojos y le dice: ve y lávate al estanque de Siloé. Otra vez, ve y ten contacto con el agua. Entonces habla de que primero tenemos que tener una experiencia para que luego la palabra de Dios tenga efecto en nosotros, ese efecto transformador, ese efecto de poder entender la revelación, el propósito de Dios para nuestra vida. Tiene que abrirse nuestros ojos. Dios tiene que abrir nuestros ojos para que podamos nosotros experimentar realmente y vivir dentro del propósito de Dios. Entonces, eso nos muestra ese contraste. Ahora, vamos de lleno a lo que es el asunto de las bodas de Caná. Es interesante. Cuando estaba meditando nuevamente, porque siempre lo hacemos, con respecto a este pasaje y otro pasaje de la Biblia, es curioso ver que cada detalle tiene un propósito, un sentido. Veamos primeramente, dice el primer versículo: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Pero al final del pasaje, en el versículo 12, nos amplía un poco más. Dice: después de esto descendieron a Capernaum él, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Entonces aquí nos amplía quiénes estamos formando parte de ese séquito, parte de ese grupo de invitados. Entonces estaban, dice ahí, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Ahí está. Se menciona, se amplía en el versículo 12. Ahora, vamos a ver aquí que esto sucede, dice, al tercer día. Juan acá nos muestra una cronología. Siempre en el capítulo 1 va a decir al día siguiente, y al siguiente día, y al siguiente día, y aquí nos dice al tercer día. Entonces, vamos a ver que dice que se hicieron unas bodas. Ahora, es indudable que siempre en una boda, primeramente se invitan al círculo familiar. Se invitan a los hermanos, a los primos, a los tíos, están ahí los padrinos según nuestra costumbre, son los más allegados, y a veces uno que otro amigo íntimo, ¿no? Ahora las bodas demandan una inversión muy fuerte, ¿no? En algunos casos, entonces a veces como que las listas de invitados se van recortando, no son tan largas como se hacía antiguamente. Entonces, también aquí hay una clave importante para nosotros poder entender por qué Juan registra esto, y bueno, y sucede que esta fue la primera manifestación de la gloria, de las señales. Empiezan las señales con este milagro de la multiplicación o de la conversión del agua en vino. Entonces, porque esto también tiene una enseñanza metafórica que se va a desarrollar a lo largo de toda la Escritura, desde los Evangelios en adelante. Primeramente, ¿no? El reino de los cielos es comparado también como una boda, como una invitación a las bodas. Allí en Mateo capítulo 22 se nos menciona esto. Vamos a ver un instante. Mateo capítulo 22, versículo 2. Nos dice lo siguiente. Entonces, no solamente hay
un paralelo, un contraste entre lo que es el asunto de religión, los rituales religiosos, sino también que el Señor está manifestando aquí, a través de ello, un paralelo con lo que es su reino que se va a establecer. Dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces, y dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Sabemos nosotros que aquí está haciendo mención al pueblo de Israel. Jesús vino, empezó a invitar, hizo el llamado, la prioridad era darle el mensaje al pueblo de Israel, a los judíos, pero ellos lo rechazaron, justamente por causa de la religión. Por eso que hace el contraste entre estas cosas, entre el ritual simbolizado en esas 6 tinajas que se encontraron en esta boda. Pero vamos por partes. Entonces, compara el reino con una boda real. Ahora, Jesús mismo también se menciona como el esposo y los discípulos como los invitados, como los comensales. Eso está más detallado en Marcos capítulo 2, versículo 19 al 20. Entonces también vemos otro cuadro en que Jesús es el esposo y Juan el Bautista el amigo del esposo. Eso mismo lo dice Juan el Bautista. En 2 de Corintios y también en Apocalipsis, ¿no?, nos habla de que la iglesia es la esposa y Jesucristo es el esposo. Entonces, esa comparación, ese paralelismo, lo vemos a partir de ahora hasta el libro de Apocalipsis. Y vemos aquí, y vamos a ver ahora cómo se desarrolla este tema de las bodas. Dice al tercer día. Esto del tercer día lo vamos a guardar por un instante. Vamos a tenerlo ahí separadito en un instante. Pero dice que fueron invitados a las bodas Jesús, sus discípulos, pero también estaban sus hermanos y estuvieron allí no muchos días. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Vamos a ver esto poco a poco. Primeramente, en este tiempo, las bodas duraban más o menos 6 días. Era prácticamente para nosotros una fiesta patronal. No es como ahora, o nuestro contexto, que hoy día vamos a una boda, después termina el ritual, termina los votos, los novios se van, regresan, están un tiempo con los invitados, participan de una comida, las fotos, y luego se desaparecen. Y bueno, los invitados continúan en la boda por un rato más hasta que ya se acaba todo y se retiran, ¿no? Pero esta boda en el contexto judío duraba 6 días. Entonces era todo un acontecimiento, era toda una inversión realmente. Y parte importante de esta celebración era el vino. El vino era considerado algo que transmitía alegría, gozo, ¿no?, felicidad. Entonces, lo que más tenía que abundar era esta bebida, el vino. Así que por eso era tan importante. Y al ver, dice aquí, al ver, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tiene vino. Entonces, vemos aquí que realmente, en el contexto, en el original o en la situación que vemos aquí, es que cuando el vino se estaba acabando,
¿no? Entonces, ella se dio cuenta. Ahora, decíamos de que los invitados estaban dentro del círculo familiar. Y al parecer, era un familiar cercano o muy allegado a la familia de Jesús. En este caso, a la madre de Jesús y a Jesús mismo. Por eso también hay esa deferencia, ¿no? De que pueden ser también invitados los discípulos de Jesús, que no eran quizás del entorno más cercano en sí de la familia. Entonces, era un asunto de que ella, de repente, al ver que eso sucedía, era una catástrofe, ¿no? Era un asunto, pues, también de pasar un papelón, por decirlo así, ¿no? Su familia, que vean que ¿cómo se llama? Estaba pasando esta situación y no sabemos cuántos días faltaban para que todo ese proceso de la boda acabara. De repente estaban en el segundo día, tercer día, cuarto día, pero faltaban todavía 2 días más, por decirlo así. No sabemos, la Escritura no nos lo revela, pero sabemos por el contexto cultural de que demoraba 6 días. Entonces era un desastre total que no hubiera vino, que empezara a escasear el vino. Y entonces vemos aquí que María le dice a Jesús, bueno, no dice su nombre, pero sabemos que María dice, no tienen vino. Entonces, aquí podemos pensar, ¿por qué María le dice esto a Jesús? También de repente le está diciendo, bueno, se está acabando el vino, yo creo que mejor ya es hora de que nos vayamos, ¿no? Y el poco vino que queda, pues, quede para el resto, ¿no? Nosotros como familiares podemos abstenernos, ¿no? Y no sucede a veces, hermanos, que invitamos de repente a un cumpleaños, a una reunión, ¿no? Y vemos que llegó más gente de lo que nosotros teníamos planeado, y entonces vemos de que la comida no va a alcanzar, y de repente nosotros decimos, ya no me des de comer a mí, ¿no? Ya no me des mi pedazo de torta, no me des a mí la presa que me tocaba, no, más bien distribúyela con los invitados, ¿no? Qué roche, o qué vergüenza, ¿no? De que han llegado, han traído inclusive regalo y no tenemos nosotros que brindarles, ¿no? O de repente vamos y ahora mandamos, bueno, ahora, ¿no? Mandamos llamar a un delivery y vienen con, qué sé yo, con pollo a la brasa o con cualquier otro tipo de comida. Pero en ese tiempo no existía eso. Entonces, como que María le dice, bueno, llegó la hora de la retirada, ¿no? Entonces, y somos un tremendo grupo, entonces va a haber un tremendo ahorro si nosotros nos retiramos y le hacemos un favor a los novios, ¿no? Es un día muy importante para ellos, que no se opaque este momento tan precioso, tan significativo para ellos. Nosotros podemos abstenernos, ¿no? Nosotros podemos de alguna manera sobrellevar esta situación, pero ellos no. Va a quedar como una experiencia no tan grata. Entonces, como que se trataba, o podía decirse también que de repente era una sugerencia para retirarse de la reunión. O de repente lo dijo en voz alta, ¿no? Y los demás oyeron, los convidados también. Y de repente para que ellos dijeran, uy, no, vamos a hacer lo mismo, vamos a irnos retirando, ¿no? Era como diciendo, bueno, ya hasta aquí llegó, ¿no? Y esto, entonces, para evitar una vergüenza, ¿no? Posterior. Entonces, pensamos o creemos, estamos especulando, pero no tan lejos de la realidad, de que estas cosas se dieron. Porque no podemos apelar a que la madre de Jesús sabía que Él tenía el poder como para hacer un milagro. No se imaginaba, o si no se lo hubiera dicho, ¿no? De alguna manera. Además, hermanos queridos, Él todavía no había hecho ningún milagro.
Este fue el primer milagro que él hizo en su ministerio terrenal como hijo de Dios, como Dios mismo. Entonces María no tenía conocimiento de que él ya había manifestado su poder, no había multiplicado los panes, los peces todavía. Entonces no podía de alguna manera tomar eso como referencia para sugerirle que era un milagro. Sin embargo, Jesús al escuchar estas palabras, ¿no?, le va a decir lo siguiente. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él dijere. O de repente también, ¿no?, como se acostumbra ahora: uy, mire, está faltando esto, ¿no? ¿Qué le parece si hacemos una chanchita, juntamos a ver algo de dinero nosotros y mandamos a alguien a comprar, ¿no?, vino? No sabemos si se podía, qué hora era cuando sucedieron estas cosas. Pero Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo? Entonces, una traducción literal de esto, porque puede pensarse de que esto era como una ofensa, una confrontación, no, pero era un semitismo muy frecuente en estos tiempos, una manera de hablar muy frecuente, era algo normal entre ellos, pero literalmente significaría: bueno, ¿qué nos importa esto a ti y a mí? ¿No? O también decirle: bueno, ese es tu concepto, esa es tu manera de reaccionar ante esta situación, pero no estás considerando cómo yo evalúo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, Jesús está tratando de hacerle ver de que si ella estaba comprendiendo su posición, él ahora estaba empezando una etapa diferente de su vida. Ya había dejado de ser carpintero, ahora tenía discípulos. Él estaba empezando a cumplir con el llamado específico de su padre. Ya cuando él había sido un niño, había dado vistazos de eso, ¿no? Cuando estuvo allí en la sinagoga, en el templo, siendo ahí escudriñado de alguna manera, dentro del templo con los sacerdotes de la ley, y ellos se dieron cuenta de que no estaba con ellos y regresaron y lo encontraron. Le dijeron: ¿dónde has estado? ¿Por qué nos has preocupado? Dice: es necesario que los negocios de mi padre esté. Ya Jesús estaba manifestando. María había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, muchas veces, sí, Dios se ha revelado a nuestra vida, Dios nos ha salvado, pero en el transcurso, en la vorágine de la vida, las cosas que suceden de la vida común nos van envolviendo y vamos perdiendo de alguna manera la esencia, vamos perdiendo un poco del propósito para el cual nosotros estamos en esta tierra. Estamos para cumplir con el propósito de Dios. Por eso vemos de que mucha gente ha perdido su primer amor. Mucha gente se ha enfriado. Mucha gente ya no testifica. Mucha gente simplemente se ha convertido en una persona religiosa. Es una vida ritual, pero ya no es una experiencia permanente con Dios. Ya no es el vivir para hacer su perfecta voluntad todos los días de nuestra vida. Hermanos, cada día que Dios nos da vida es una oportunidad para hacer su obra, para testificar de Él, para compartir las buenas noticias. El Señor viene pronto. Estamos viendo que hay un cumplimiento acelerado de las profecías bíblicas que el Señor nos dejó anunciándonos de que su venida está a las puertas. Y ojo, que Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Él viene por una iglesia que está viviendo en obediencia,
que está haciendo lo que a Él le agrada, está haciendo su perfecta voluntad. Pero no está sucediendo eso. Vemos una iglesia aletargada, distraída, adormitada, que más bien ha dado o ha empezado a darle lugar a cosas que no están dentro del plan y del propósito de Dios. Ha caído en religiosidad. Y ya no hay esa actividad que nos impulsa a nosotros, pero por obra y por el actuar directo del Espíritu Santo en nuestra vida, como sucedía en el libro de los Hechos. El que movía la iglesia era el Espíritu Santo de Dios. Ahora son actividades, no precisamente guiadas, no precisamente ejecutadas por haber estado en esa relación con Dios, y que el Señor nos guía, nos encamina a hacer eso. Porque si fuera así, veríamos los resultados que vemos en el libro de Hechos. La iglesia del libro de los Hechos, que es el modelo para nosotros, se movía y había resultados. Dice que cada día eran añadidos los que habían de ser salvos. Cada día. Porque no solamente se movían en el templo, se movían en las casas, tenían favor con el pueblo. Es decir, hermanos, no era un asunto de religiosidad, era un asunto de vivencia. El cristianismo es vida, no es religión. Y eso no está sucediendo en este tiempo. Si vemos la iglesia, amados hermanos, tenemos que ser honestos y tenemos que arrepentirnos y tenemos que volver a las sendas antiguas, a una vida de dependencia del Espíritu Santo, que es el que nos da la pauta, que es el que nos da la estrategia, que es el que nos abre las puertas para que la palabra corra. Pero tenemos que movernos, tenemos que estar en el secreto de Dios, tenemos que estar en la presencia de Dios. Algo que estamos entendiendo es de que sí, la iglesia puede tener dones, puede tener muchos recursos. Hermanos, podemos tener un templo grande, precioso, con músicos y todo lo demás. Podemos tener los dones más espectaculares, pero si no hay presencia de Dios, no hay respaldo de Dios. Simplemente vamos a hacer metal que resuena y címbalo que retiñe, pero no va a causar el efecto que Dios quiere causar en la vida y en los corazones de las personas. Dios quiere que todos le conozcan. Dios quiere que todos tengan una relación con Él. Y la iglesia, cada uno de nosotros, somos el punto de contacto con las personas que aún no conocen al Señor, para que ellos se enchufen con Dios, tengan una relación. Nosotros somos el intermediario, somos el agente de Dios en la tierra. Y pronto el Señor viene por su iglesia. Y entonces la situación en el mundo va a cambiar. Por eso nosotros siempre estamos predicando la palabra y exhortando a que todo hombre, toda mujer venga a los pies de Cristo, se arrepienta de sus pecados, abra su corazón y le entregue su vida. Porque eso es lo que va a hacer de que sean librados de lo que está por venir muy pronto, por manifestarse. Entonces, por eso Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido el tiempo en que Jesús va a consumar su obra. Es decir, Él no puede precipitar las cosas. Hermanos, Él tiene una agenda de parte de Dios que tiene que llevarlo de una manera exacta, de una manera precisa. Entonces, Él no puede dejar que nada ni nadie se interponga en el plan que ya Dios tiene para su vida. Para eso vino Él, para revelar al Padre. Si bien es cierto, las obras que Él hacía van a reafirmar que Él es el Hijo de Dios, que Él viene de parte de Dios para dar testimonio, para mostrar el camino, para mostrar la verdad, para mostrar de que
Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Entonces, indudablemente, Él tiene que sujetarse. A lo largo del ministerio Jesús, de su ministerio terrenal, Jesús dijo: yo hago lo que oigo y lo que veo hacer a mi Padre. Él tenía que sujetarse, Él tenía que moverse de acuerdo al propósito de Dios. No podía permitir que nada ni nadie se pusiera ahí en el camino. Entonces, por eso Jesús le dice esto. Entonces, vamos a ver de que la prioridad de Jesús era evidente. Es decir, que nadie podía alterar el plan y el propósito de su venida, que era redimir a los hombres, rescatarlos de su condición de pecado para que ellos pudieran de alguna manera tener libre acceso a la presencia de Dios. Aún no ha venido mi hora. Hay un proceso, tenemos que seguir el orden. Dios es un Dios de orden, nos lo dice la Biblia, nos lo muestra la Biblia. Entonces Jesús no podía ser diferente porque Él es Dios. Tenía un orden, tenía una agenda establecida que desarrollar en su ministerio terrenal. Entonces, por eso María le dice: hagan lo que Él les dijere, haced lo que Él les dijere. Él tiene claro lo que tiene que hacer. Yo no me voy a meter. Cometió un exabrupto, ¿no? Y hermanos, aquí hay algo también importante, algo de los cuales se manejan los conceptos en la religión. Muchas veces, hermanos, Jesús no se va a dejar llevar por los asuntos humanos o sentimentales como nosotros. La religión piensa y dice y señala la doctrina religiosa de la iglesia tradicional, presenta a María como la corredentora, como la intercesora delante de Dios. Porque si vas en los conceptos humanos, sentimentales, lo voy a poner en un ejemplo. Si yo le digo a una persona que viene a pedirme un favor, me dice: oye, préstame quizás 500 soles, si yo los tengo, ¿no? Préstame 500 soles. Entonces yo le digo: yo no presto dinero a nadie, no tengo la costumbre de prestar dinero. Pero esa persona tiene cierta gracia, ¿no? O cierto favor, o le cae simpático a mi mamá, por decirlo así. Entonces, al ver mi negativa, trata de ver cómo llegar a ese objetivo, a ese propósito. Sabe que ya directamente conmigo no puede, pero empieza y le dice a mi mamá, dice: señora, pídale pues a su hijo que me preste, ¿no? Que no sea malo, usted pídale, no de mi parte, ¿no? Yo sé que usted le va a hacer caso, ¿no? Usted es su mamá, usted no se lo va a negar. Y entonces, mi mamá busca el momento propicio, ¿no? Adecuado, que yo estoy calmado, tranquilo, con buen humor, y viene y me dice: oye, Martín, préstale pues, ¿no? Mírame por favor, ¿no? Él es buen muchacho, que por aquí, que por allá. No, mamá, que pues. Entonces, como que me compromete, me pone entre la espada y la pared, ¿no? Y yo soy muy bueno con mi mamá, no le niego nada, la quiero mucho. Entonces, de repente, un poquito malhumorado, fastidiado, bueno, ya accedo. Se cumplió, logró su cometido esta persona. Pero yo quiero decirle, y esto nos muestra este pasaje, que Jesús trata con respeto, aunque la Reina Valera nos muestra como es en nuestro contexto. Dirán: ¿qué cosa tienes tú conmigo? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Qué quieres conmigo, mujer? No nos muestra el acento, no nos muestra la forma, no nos muestra el volumen de voz con lo que Jesús está contestándole a su madre, pero en la tradición era una manera de hablar muy común y no manifestaba una falta de respeto en lo absoluto.
no era una manera brusca o cruel de referirse o de contestar, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Según la costumbre de aquella época, era perfectamente respetuosa y aún íntima contestar de esta manera. Entonces, de acuerdo al contexto, también nosotros tenemos que entender que no va a ser igual al que nosotros estamos tratando de afirmar. Para nosotros puede ser una falta de respeto, y honestamente yo pensé de que también era de una manera despectiva, como diciéndole: no te metas en mis negocios, en mis asuntos. Pero tenemos que reconocer de que muchas veces nos equivocamos. Por eso es importante, amados hermanos, conocer el contexto cultural. Tenemos que conocer ciertas maneras de expresión también que se daban en aquella época. Entendamos que la escritura fue escrita en ese contexto y nosotros tenemos que someternos a ese contexto para poder entender. Bueno, es muy amplio lo que podemos nosotros tratar de explicar en este breve tiempo que nos toca compartir este mensaje. Pero lo que vemos aquí es que Jesús está estableciendo con mucho respeto el orden, el equilibrio, su posición, ¿no? Él tenía clara cuál era su meta, su propósito, y no iba a dejar que nada ni nadie se interponga ante esta situación. Entonces puso en claro: aquí yo no me manejo por sentimientos, por emociones como es en el lado humano. Hermanos, y eso no solamente lo muestra aquí Jesús. Recordemos también cuando Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús empieza a hablar de su muerte, a hablar de lo que iba a sufrir al ir a Jerusalén para ir y ser crucificado. Entonces Pedro le dice: Señor, que ninguna de estas cosas te acontezca, pobrecito, no te castigues tú mismo. Y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Me estás queriendo trabajar el sentimiento cuando yo tengo claro aquí que mi propósito es este. Para eso yo vine a este mundo. Entonces, Jesús no iba a permitir que nada interfiera entre su plan divino, en el plan eterno de la redención. Por eso le dice: aún no ha venido mi hora. Entonces, María, al ver eso, le dijo lo que se hacer todo lo que él os dijere. De repente, como ellos eran los sirvientes, hermanos, amigos, de alguna manera, de repente Jesús iba a decidir algo, pero María no tenía en mente que él iba a hacer un milagro, porque hasta ahora no había manifestado su divinidad. Más bien luego, ¿no? El evangelista Juan nos va a decir en el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús tomó esta situación para afirmar su identidad como Hijo de Dios, como el Mesías. Ellos ya lo habían proclamado como el Mesías, pero ahora este hecho milagroso afirmó en sus corazones esa convicción que de repente no era tan convincente, porque ahora ya había un respaldo de parte de Dios. Nadie había convertido el agua en vino. Era imposible de que eso sucediera, y todavía de un vino de alta calidad, como va a decir aquí el servidor más adelante. Entonces, vemos aquí el paralelo y vamos a ver rápidamente algunas otras cosas. Entonces, de repente ella pensaba que Jesús, vamos a decir, ¿saben qué? Esperen un ratito a los servidores, ¿no? Traten de ya no llevar tantas jarras de vino, ¿no? Espérense un momento, miren acá con mis discípulos, tenemos un billetito, un dinero, o uno de ustedes vaya, ustedes son los que están administrando, saben de repente dónde compran vino, nosotros no somos de aquí, de Caná de Galilea, no conocemos, ustedes son los que han hecho las compras, ¿no? Nosotros les vamos a dar el dinero y ustedes vayan, ¿no? Y mientras otros vayan dando el vino, pero de una manera
dispénsenlo, ¿no? Poco a poco, ¿no? No sirvan tanto, ¿no? Vayan dispensando, no vayan midiendo, mientras llega el vino que ya les estamos dando el dinero para que ustedes compren. No se imaginaron nunca que él iba a hacer un milagro. Entonces por eso le dice, ¿no? Haced lo que él os dijera. A ver, ¿qué sugerencia? ¿Qué le sugiere? ¿Qué hacen, no? Entonces María no tenía, o su madre no tenía en mente nada. No se imaginaba. No había un precedente todavía. Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Gloria a Dios. Conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Jesús empieza a marcar ese contraste desde el primer momento en que empieza o tiene en planes manifestar su gloria. Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino a establecer el propósito del Padre. Eso le dice a María y él lo reafirma. Ve esas 6 tinajas. La Biblia nos dice que 6 es número de hombre. Y dice que esas tinajas serán llenadas de agua, que eran conforme al rito de la purificación de los judíos. Hemos dicho de que era un rito, era una costumbre religiosa. Aquí nos está hablando de que el hombre ha creado, 6, número de hombre, ha creado una religión para tratar de purificarse, para tratar de estar limpio delante de Dios. Eso lo habían establecido los ancianos, inspirados en algo que Dios había establecido, sí, para la casta sacerdotal. Pero ahora ellos están creando esto para causar en el ámbito ya del pueblo, en el ámbito común, una actitud de estar constantemente limpiándonos. Pero hermanos, sabemos de que nosotros ahora nos bañamos, nos limpiamos, nos perfumamos, salimos a la calle y viene un auto y pasa y levanta el polvo y nos ensuciamos. Y después llegamos a nuestra casa sucios, nos lavamos, nos pasamos un paño, un trapito húmedo por la cara y vemos que sale negro. Entonces necesitamos, una vez más, volver a acercarnos, volver a limpiarnos, volver a lavarnos. Ahora, eso también muestra algo que nosotros tenemos que hacer constantemente. Hermanos, tenemos que estar expuestos constantemente a la palabra de Dios. El agua, la palabra de Dios nos purifica, nos da revelación, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para que esa palabra tenga el propósito, nos dé la revelación exacta de cómo nosotros conducirnos en todos los aspectos de nuestra vida. Porque podemos leerla y podemos entenderlo de una manera parcial, pero la Biblia, la palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo, fue revelada a hombres para que nos la escriban y pueda llegar a nuestras manos. Pero ahora el Espíritu Santo, cuyo propósito es, y nos revela la misma palabra, es guiarnos a toda la verdad. Es saber cómo aplicar precisamente la palabra de Dios, el propósito de Dios a nuestras vidas. Entonces no solamente acercarnos a Dios, hacer un devocional. No, hoy día tengo que hacer mi devocional. Tengo que leer la Biblia. No es un ritual, es leerla, es escudriñarla para sacar una aplicación para mi vida. Y hermanos, esa aplicación se haga efectiva por la ayuda del Espíritu Santo. Porque muchas veces Dios nos dice cosas y nosotros, aunque queremos aplicarla, no podemos. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite, no nos deja y transgredimos la ley de Dios, desobedecemos y después viene un estado de condenación a nosotros. Nos sentimos mal, pero justamente
La palabra lo que quiere hacer es confrontarnos con nuestra incapacidad para que Dios en su gracia traiga consuelo. Y uno de los nombres del Espíritu Santo es Consolador, que reconforte nuestros corazones y nos ayude. Dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y su Espíritu Santo es Dios mismo, es Jesús, que ahora habita en nosotros para poder ayudarnos y poder darnos el gozo, poder capacitarnos para vivir una vida agradable delante de Dios. Y hermanos, una vida que agrada a Dios es una vida de obediencia. Obediencia a su palabra. Eso es lo que le agrada a Dios. No hay mejor sacrificio, no hay mejor ofrenda que podamos presentar delante de Dios que nuestras vidas en olor grato por la obediencia que nosotros le presentamos al Señor al ver de que su palabra está cumplida en nuestras vidas. Entonces, vemos aquí de que estaban esas 6 tinajas de piedra. Qué curioso, de piedra. Y el Señor también en Jeremías va a decir de que Él hará un pacto con cada ser humano que abre su corazón a Él. Cambiará ese corazón de piedra por un corazón de carne, sensible a su voz. Hermanos, podemos tener el agua, la palabra, pero si está en un corazón de piedra, desobediente, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, vemos aquí el contraste. Luego, dice aquí, y Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has preservado el buen vino hasta ahora. Ahora, hermanos, esas tinajas contenían entre 37 a 103 litros cada una. Las llenaron hasta arriba. Entonces, digamos así, que hubieron allí más de 700 litros, de 600 y tantos litros de vino de alta calidad, tan exquisito que el maestresala dijo, tuvo que decir, llamar al esposo y decirle, wow, oye, tú te pasaste, has presentado un vino tremendo. Él era un catador, se dio cuenta que era un vino de los más exquisitos. Entonces, vemos aquí cómo Dios transforma lo que, hermanos, no puede satisfacer la necesidad humana. El agua solamente era un asunto que podía servir para la limpieza, para de alguna manera refrescar, pero ahora eso inoperante es transformado en algo que iba realmente a cumplir un fin determinado. Es decir, hermano, la religión no cumple el fin determinado. Cristo sí cumple. Cristo suple realmente la necesidad que valga la redundancia, se necesita en ese determinado momento. ¿Tú qué necesitas en este tiempo? Hermano, hermana, Dios puede actuar. Si tú obedeces al Señor, si tú aplicas la palabra, lo que Él te está ordenando ahora, vas a ver que el efecto, el cambio, cómo Dios transforma las cosas. Hermanos, solamente con obedecer su palabra, lo vemos nosotros. Vemos que los pescadores habían tratado de pescar toda la noche, pero le dice el Señor, boga mar adentro y tira las redes.
Y Pedro le dice, Señor, en tu palabra voy a echar la red. Y en eso captaron una gran cantidad de peces. Hermanos, el aplicar una palabra, el obedecer una palabra, aunque sea incomprensible para ti y para mí, van a traer resultados que van a suplir tu necesidad. Quizás Dios te está diciendo ahora que ves algo a lo cual tú te aferras, algo a lo cual tú dices, no, esto yo no se lo doy a nadie. Pero el Señor está probando tu fe. El Señor está dándote la clave para la abundancia. Te está dando la clave para la respuesta que tú necesitas. Pedro estaba estaba en la barca y dice, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y él por esa palabra salió del bote y empezó a caminar sobre las aguas. Hermanos, el aplicar, el obedecer a lo que Dios te pueda decir en este instante puede generar un milagro que tú ni siquiera tienes en mente. Es incomprensible, humanamente hablando, de que el agua, como en este caso, se pudiera convertir en vino. El agua, esas tinajas que reflejaban el ritual de los judíos, es decir, la religión, hermanos, viene a ser descartado, descalificado con la intervención de Dios en tu vida. Cuando Jesús entra en tu vida, tú realmente dejas de ser una persona religiosa, te conviertes en una persona que tiene una vivencia, una experiencia constante, una relación con Dios, una relación fructífera. Y ves que esos milagros empiezan a acontecer, esos milagros empiezan a suceder. Ahora, algo con lo cual quiero terminar en esta mañana. Retomemos el versículo 1. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Hemos visto la relación. Jesús se presenta en las Escrituras como el esposo, la iglesia como la esposa. Hemos visto que el reino también se relaciona con la invitación de un padre a las bodas de su hijo. Y aquí nos dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Hermanos, aquí hay muchas cosas escondidas, hay muchos misterios entrelazados, pero solamente los que se han sumergido en las Escrituras pueden tener esa visión panorámica que muestra el cuadro completo. Miren, Jesús vino, se encarnó, murió en la cruz, y han pasado cerca de 2000 años de ese acontecimiento, de la muerte de Cristo en la cruz por el pecado de la humanidad. Han pasado 2000 años, pero Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, nos va a dar una clave en el aspecto espiritual. Va a decir que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Cuántos años han pasado? Casi 2000. 1000 años es como un día. Para Dios han pasado desde ese acontecimiento del nacimiento de Jesús a su muerte y resurrección, a la fecha, desde que Él ascendió a los cielos y que prometió que vendrá, y vendrá. Luego Pablo nos va a decir que Él viene por su iglesia, y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Y también nos dice que Jesús dice que vamos a aquel día, estaremos sentados en la mesa con Él y experimentaremos lo que se llama las bodas del Cordero. Han pasado 2 días. Acá nos dice, al tercer día se hicieron unas bodas. Pues yo quiero decirte, hermano, que esos 2 días están a punto en el calendario de Dios de cumplirse literalmente. No sabemos cuántos años queden,
pero quedan muy pocos porque el Señor ya nos muestra en su palabra ciertas señales que Él mismo profetizó y los profetas, de que su venida es inminente, de que Él viene pronto y viene por su iglesia. Pero su iglesia son aquellos que le han entregado su vida, los que le han recibido como Señor y Salvador personal. Y cuando Él se cumplan esos 2 años y empiece el tercer día, por decirlo así, empieza el tercer día, Él vendrá por su iglesia. Y mientras acá en la tierra, el anticristo, ese hombre que ya está entre nosotros, empiece a cumplir con su reinado de opresión, de maltrato, sobre todos aquellos que rehusaron entregarle su vida a Jesús, que prefirieron vivir una vida de religiosidad, pero no una vida de relación con Dios. Entonces, la iglesia estará con el Señor en la boda del Cordero. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Yo quiero decirte en esta mañana, en esta tarde ya, que ya llega el tercer día y en ese tercer día se harán unas bodas, pero en la presencia de Dios. El novio con la novia estarán allí en el cielo celebrando las bodas del Cordero. El novio se juntará con la novia, pero ojo, iglesia, tú que eres la novia tiene que entrar en un proceso. Él dice que viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Hermanos, una novia no se presenta ante el altar toda desgreñada, despeinada, sin maquillaje, por decirlo así, con un vestido roto, sucio. Se presenta gloriosa. Entra ella a ese local de la iglesia y todo el mundo la admira, todo el mundo la aplaude, todo el mundo se regocija. Esa tiene que ser la entrada de la iglesia del Señor. Pero tenemos que ser honestos de que la iglesia del Señor no está siendo esa iglesia por la cual el Señor viene pronto. Por eso el Señor va a empezar a tratar con la iglesia. El Señor va a limpiar a su iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que alinearnos con el propósito de Dios. Tenemos que obedecer la palabra. Ahora hay tantos cuestionamientos, inclusive de hombres, ya lo hemos dicho hasta el cansancio por aquí, que dicen esto no, esto sí, esto ya no es aplicable. Hermanos, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura. No podemos decir esto sí y esto no. De esa manera estamos nosotros haciendo una mala aplicación, una mala interpretación de lo que Dios nos está ordenando en su palabra. Pero dice también, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha vivido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado buen vino hasta ahora. El vino representa la alegría, el gozo. Hermanos, la religión trae condenación. Cuando tú fallas te hace sentir mal. Pero cuando tú experimentas la vida de Dios en ti, tú experimentas un gozo constante, aún en medio de las pruebas. Eso simboliza el vino, la alegría, el gozo. Y ya el apóstol Pablo va a decir, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, está hablando de la alegría, de esa relación con Dios y de esa comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, va a hacer de que tu gozo sea aún mayor. Por eso que Pablo dijo que
ninguna aflicción de este tiempo presente es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Wow. El tiempo no nos permite seguir avanzando, pero Dios quiere que tú experimentes ese gozo. Y dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Dios quiere que tú experimentes ese gozo, esa alegría, esa presencia de Dios en tu vida, para que seas tú afirmado como un hijo de Dios, para que tú realmente creas en Él. Tú no puedes, hermano, amigo, experimentar eso de una manera externa con la religión. La manera real es cuando tú le entregas tu vida a Jesús. Es ahí donde tú realmente eres consciente, te das cuenta de que Jesús es real, porque Él va a intervenir en todas las áreas de tu vida. Dios es un Dios integral. Dios es un Dios que quiere llenar todas las áreas de tu vida. Quiere suplir toda necesidad. Quizás tú estés enfermo en esta mañana. El Señor dice que por sus llagas, tú ya has sido sanado. Quizás estás pasando una situación de escasez. Él es Jehová Jireh. Él quiere proveer todas tus necesidades. Estás pasando por una situación de pérdida emocional. Él quiere llenar tu corazón. Quiere sanar tu corazón. Quiere saciarte. Pero tú tienes que tomar la iniciativa en esta hora. Tú tienes que dar el paso de fe. Tú tienes que entregarle tu vida al Señor. Si tú quieres hacerlo en esta tarde, cierra tus ojos y dile sinceramente al Señor, de todo corazón, dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador y necesito de tu perdón. Perdóname todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando mi lugar. Y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Amén. Si tú hiciste sinceramente, de todo corazón, esta oración de fe, la palabra de Dios, la Escritura, dice que hoy tú realmente te has convertido en un hijo, en una hija de Dios. Que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y ya no irás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Si tú partieras hoy de este mundo físico, irías directamente a la presencia de Dios, porque esa es su promesa. Así que si tú has hecho esta decisión, la decisión más importante, más trascendente, es una decisión eterna la que tú has hecho, pues queremos ayudarte a continuar experimentando todo lo que Dios tiene para tu vida, porque este es solamente el principio. A partir de hoy tú tienes que aprender a conocer las promesas de Dios, el plan de Dios para tu vida. Y nosotros queremos ayudarte. Queremos ayudarte a conocer más de Dios. Ese es nuestro interés, nuestro deseo. Así que escríbenos, comunícate con nosotros y estaremos respondiéndote, ayudándote. Ahora te pedimos algo más. Queremos que tú seas parte de esta labor de dar a conocer las buenas noticias.
Comparte este video con tus contactos. Comparte este video con tus familiares, amigos, personas que quizás han sido cristianos y se han enfriado, se han apartado. Compárteles este mensaje. El Señor viene pronto. Hermano, amigo, las bodas del Cordero se van a llevar a cabo muy pronto. Pero viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Quizás tu hermano no estás andando correctamente. Empieza a vivir en línea con el propósito de Dios para que no te quedes en aquel día. Así que comparte este video con tus contactos para que ellos también tengan la oportunidad de tener un encuentro con Dios. Una vez más te recordamos que estamos los días miércoles 7:30 de la noche por este medio teniendo tiempo de oración. Y hoy, domingos, 11 de la mañana, compartiendo el mensaje de edificación y salvación. Gracias por tu tiempo, bendecimos tu vida y una vez más, Cristo viene pronto. Prepárate. Dios